El gran conflicto. Lección 9. El fundamento del gobierno de Dios. El hecho de que exista un templo en el cielo debería llenarnos de alegría y admiración, porque Dios, en su infinito poder, creó un lugar para estar en comunión y armonía con sus hijos. El Dios Todopoderoso, que habita en todos los tiempos y que los cielos no pueden contener, es el que quiere estar con nosotros, aún desde el principio. Es el Dios que tenía preparado un plan de salvación aún antes de que el hombre pecara. Este hecho debería llenarnos de gratitud y admiración por aquel que nos ama tanto, que mandó a su Hijo a morir por nosotros y que permite que su santuario sea el centro de expiación para todo el mundo. Pero también debería llenarnos de profunda reverencia, porque en el santuario también está el arca, y dentro del arca los mandamientos de Dios. El Antiguo Testamento nos dice vez tras vez que su ley es eterna, y Dios mismo nos pide que guardemos sus mandamientos como señal del pacto entre Él y nosotros. Y vez tras vez reprende a su pueblo por no guardar estos mandamientos. ¿Por qué sería diferente para el pueblo moderno de Dios? Muchos piensan que Jesús clavó los 10 mandamientos en la cruz. Veamos entonces qué es lo que tiene que decir el gran maestro. En Juan 5:17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunos piensan que Cristo cumplió la ley al morir en la cruz, y que nadie más necesita cumplirla. Esto es como pensar que un hombre llega al altar del matrimonio y con eso ya ha cumplido todos sus votos matrimoniales. Jesús confirma la ley diciendo: Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El ministerio, muerte y resurrección de Jesús era simplemente parte de lo que tenía que cumplirse, y prueba clara es que todavía estamos aquí. Algunos afirman con un versículo paralelo que la ley y los profetas solo eran hasta Juan. Esto habla de lo importante que es leer todo un versículo, todo un capítulo, toda la referencia para entender bien el significado del mensaje. Porque solo un versículo más adelante Jesús afirma que es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un ápice de la ley, lo más pequeño de la ley, deje de ser. Volviendo a Mateo 5, el gran maestro enseña a los maestros de todos los tiempos que no deben anular ni un solo mandamiento, ni en lo más pequeño, porque aquellos que lo hagan y así enseñen a otros, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y para finalizar esta parte dice: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A propósito de los fariseos, algunos arguyen al incidente de los discípulos y el trigo para decir que Jesús estaba en contra del cuarto mandamiento. Ciertamente Jesús estaba en contra de las enseñanzas de los fariseos, pero no en contra de los 10 mandamientos, y prueba clara es la forma en la que los reprende en Marcos 7. 2 veces les dice: Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Más allá de considerar este capítulo como un argumento para dejar las leyes de los judíos, deberíamos pensar: ¿será que nosotros también estamos invalidando la palabra de Dios en favor de una tradición que nos ha sido enseñada por muchos años? Y necesito recalcar: tradición de los hombres, que no está en la Biblia, pero que el hombre trata de hacerlo pasar como una ley de Dios. Algunos piensan que porque los grandes líderes y los intelectuales no guardan el cuarto mandamiento, ellos tampoco necesitan hacerlo. Conviene entonces que sepas que los príncipes y los fariseos tampoco creían en Jesús. Algunos piensan que porque muchos hacen cierta cosa, deben estar en lo correcto. Conviene entonces que recuerdes que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
además de que en el tiempo final muchos se levantarán diciendo soy el Cristo y a muchos engañarán. El pueblo de Dios nunca fue de muchos. Pocos se salvaron en el diluvio. Pequeño era el pueblo de Israel. Pocos eran los discípulos de Jesús, y después de él eran muchos los que los perseguían. Eran muchos los que perseguían a los deformadores, y eran pocos los que eran fieles a Dios. Hablando de los deformistas, en esas épocas muchas personas no sabían leer, y como ya hemos estudiado, la palabra de Dios estaba prohibida. A todos ellos, Dios los acepta y los considera. Pero hoy en día, cuando la palabra de Dios está tan difundida y cuando la inteligencia de los hombres es tan elevada, ¿será que tienen alguna excusa para no estudiar la palabra de Dios y entenderla? Con todo, Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero llegará un día cuando todo será diferente. El tercer ángel advierte a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El sábado no es legalismo, es amor, es una señal, un signo de que aceptamos y seguimos a Dios, y de que lo amamos tanto que estamos dispuestos a obedecer sus 10 mandamientos. La hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración, la creación, la salvación y el sábado están íntimamente relacionados. Cualquier falta de fe en alguno de ellos pone sin base al otro. Estamos en medio de una guerra. Muy pronto llegará la hora de decidir de cuál lado estarás. Nos vemos pronto.